Cuando escuchamos hablar de cambio climático, lo primero que imaginamos son grandes tormentas, huracanes, lluvias o sequías. Difícilmente se nos ocurra relacionarlo con enfermedades. Sin embargo, los cambios en las condiciones climáticas promueven la expansión de enfermedades que antes quedaban reducidas únicamente a determinadas regiones. Se puede decir que existe una relación directa entre las variaciones del clima y ciertas patologías que ponen en riesgo la salud de la población. Pero ¿cómo incide el cambio climático en la salud? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Los efectos del cambio climático pueden afectar la salud de los seres humanos. Cada vez hace más calor. En algunos lugares llueve más, en otros menos. Esto impacta de manera directa en nuestra salud. Antes, la relación entre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la proliferación de enfermedades era difícil de pensar. Pero los estudios sobre el calentamiento global dejaron en evidencia que el cambio climático tiene incidencia en nuestra salud, porque permite la expansión de enfermedades hacia nuevos lugares. Es decir, nuestra salud se puede ver afectada de manera directa con temperaturas demasiado altas y de manera indirecta, por ejemplo, alterando la distribución de los vectores de enfermedades. Esto sucede con el mosquito y con los patógenos transmitidos por el agua. Generalmente cuando hablamos de cambio climático hablamos de aumentos de temperatura media a nivel global, y esto parece una cantidad muy pequeña. Ha aumentado 1 grado en todo el siglo pasado, por ejemplo, la temperatura a nivel global, pero esto influye en el día a día de la siguiente manera. Día a día nosotros vamos teniendo temperaturas máximas más altas, temperaturas mínimas más altas y sucesión de días por encima de umbrales que son complicados o dificultan la salud humana. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una enfermedad y pensaste en los gases de efecto invernadero? El cambio climático, acelerado por las emisiones que muchas de las actividades humanas generan, tiene incontables consecuencias.
Según la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático fue la causa del 2,4% de los casos de diarrea en todo el mundo y del 6% de los casos de paludismo ocurridos en el año 2000. La salud humana está relacionada con distintos factores. Entre ellos podemos mencionar el modo de vida, la herencia genética, el acceso a servicios de sanidad y los factores ambientales locales. Entre los factores ambientales, que son de gran importancia, están los factores climáticos, que van a verse modificados en un contexto de cambio climático. Algunos impactos del cambio climático pueden ser beneficiosos, tales como un aumento de la temperatura en época invernal, lo cual reduciría la cantidad de muertes debidas a olas de frío. Algunos van a ser negativos, como por ejemplo el aumento de olas de calor y la prevalencia de eventos climáticos extremos, tales como sequías, tormentas o inundaciones. Alerta roja, temperaturas que han superado los 40 grados. De la ola de calor que ya tiene color naranja, es una masa de aire muy caluroso que llega desde... Con las altas temperaturas que estamos teniendo en todo el país, nunca está de más extremar las precauciones y por supuesto consultar a los especialistas. Las olas de calor ocurren con mayor frecuencia e intensidad y pueden afectar nuestra salud. Definimos una ola de calor a una sucesión de días con temperaturas por encima de lo normal. Temperaturas que durante varios días, temperaturas máximas, superan un determinado valor elevado, y eso está acompañado de temperaturas mínimas que superan un valor elevado, producen en la población que no descanse suficientemente, lo cual ocasiona un estrés en su salud. Olas de calor extremas han sucedido alrededor del mundo. Por ejemplo, en el año 2010, la ola de calor extrema que sucedió en la ciudad de Moscú fue medida de la siguiente forma. La temperatura supera 25 grados en Moscú en un año normal 9 veces durante el mes de julio. En el mes de julio del 2010, la temperatura de 25 grados fue superada los 31 días del mes. Esto ocasionó que se duplicara la cantidad de muertes solo en la ciudad de Moscú. La Argentina no escapa a las consecuencias que provoca el cambio climático. En verano, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se sufren intensas olas de calor durante varios días seguidos. Esta tendencia no solo se registra en la capital federal, sino también en otras ciudades. Temperaturas más elevadas promueven la proliferación de los agentes transmisores de muchas enfermedades que habían sido erradicadas o que incluso no eran comunes en estas latitudes. El cambio climático principalmente se mide por el aumento de temperatura. En general, el aumento de temperatura está acompañado de aumento de humedad. Estos cambios en las condiciones climáticas de distintas localidades ocasionan que aparezcan vectores que traen enfermedades que antes estaban restringidas a zonas tropicales. El cambio climático está cambiando los patrones de distribución de algunas enfermedades, principalmente aquellas transmitidas por vectores. Los vectores son los agentes transmisores de enfermedades. El más conocido es el mosquito. Una de las enfermedades que puede propagarse en mayor cantidad debido al cambio climático es la malaria. Esta enfermedad está presente en el noroeste argentino, en provincias tales como Salta y Jujuy, y también en el noreste argentino de manera intermitente, en provincias tales como Misiones. Entre el año 2007 y 2008 se registraron 123 casos de esta enfermedad. En el caso de la fiebre amarilla, esta enfermedad no estaba presente en el país desde el año 1966. Pero ya en el año 2001, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica informó sobre la existencia de un brote en Brasil iniciado en monos aulladores. Y en el año 2008 se registraron casos de esta enfermedad en el norte argentino. En nuestro país, una de las epidemias recientes más recordadas en la que el clima tuvo un rol fundamental fue la del dengue, una enfermedad que había sido erradicada en el año 1960 y que reapareció en las últimas décadas. Dos posibles casos de dengue. Una mujer de 36 años, su hijo de 6, con los síntomas típicos de esta enfermedad que está azotando el norte de nuestro país. En algunas zonas de Argentina hay un brote epidémico o una epidemia, como usted quiera llamarla. La mujer estaba contagiada, murió por una hemorragia. Se está tratando de determinar si es por la variante del dengue hemorrágico. ¿Por
qué relacionamos al dengue con el cambio climático? Bueno, el dengue es transmitido por mosquitos de la especie Aedes aegypti. Este mosquito tiene una relación muy estrecha con la temperatura. Los mosquitos, para reproducirse, ¿sí?, dependen de que haya condiciones de temperatura y de humedad determinadas, y cuando la temperatura es más alta se desarrollan más rápido, pudiéndose reproducir más y transmitir más la enfermedad. Esto puede pasar a nivel de una ciudad como también en el país. O sea, en el norte del país, como hace más calor, tenemos mucho más de este mosquito. Y en lugares como el centro del país podemos tenerlo en el verano sobre todo y no en invierno. De este modo, si el cambio climático aparejara un cambio de temperatura, podríamos tener no solo que el mosquito se criase más, sino que también expandiera su distribución hacia el sur. El caso del dengue también es muy importante en nuestro país, ya que se han registrado entre el año 1997 y 2005 2.799 casos. Y estos se han presentado en diversas provincias del norte argentino y también se han registrado casos incluso en la provincia de Buenos Aires. Según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina, la incidencia y la gravedad del dengue están en aumento. El incremento de viajes y movilización de personas en la región contribuye a la propagación del virus a nuevas poblaciones vulnerables. El riesgo de epidemias está siempre latente. Los registros de dengue en el mundo se remontan al siglo XIX. En Argentina va a ser en 1916 que ocurre una epidemia en la zona de Entre Ríos, y después siguen, hacia el año 1960 unas campañas muy fuertes de erradicación del mosquito por su vinculación a la transmisión de la fiebre amarilla. En la década del 80 vuelve a aparecer el mosquito después de la erradicación y es para el año 98 que hay una epidemia en el norte del país. Después vamos a tener algunas epidemias que se suceden durante el 2000, 2002, etc., hasta que en el 2009 tenemos la gran epidemia que todos recordamos, donde los casos excedieron a todo el registro histórico de casos en la Argentina. Además de las condiciones climáticas, el crecimiento de las ciudades es otro factor que favorece la proliferación del mosquito transmisor del dengue. El mosquito que transmite el dengue, el Aedes aegypti, es un mosquito que vive en las ciudades. A nivel mundial, las poblaciones se han mudado hacia las ciudades han aumentado su población enormemente. Y además a esto se le suma que los aumentos de temperatura y humedad favorecen que el mosquito pueda vivir en estas ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hace más de 10 años que se encuentra presente el mosquito. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. En la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, se acordó que cuando exista un peligro potencial para el medio ambiente, los gobiernos no deben postergar la adopción de medidas para prevenirlo. En materia de salud,
Es fundamental que no existan retrasos en las decisiones políticas cuando está en juego la salud de la población. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece que todas las partes deben tener en cuenta las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud tiene objetivos estratégicos en su plan que va del 2008 al 2012, entre los que se destacan la reducción de la carga sanitaria y la lucha para combatir diversas enfermedades, entre las que se encuentran algunas vinculadas al cambio climático, como la malaria y el dengue. En nuestro país, las medidas en relación a esta temática se llevan adelante a través del Ministerio de Salud. Algunas de las más importantes son planificación del sector salud y coordinación con las autoridades sanitarias de las diferentes jurisdicciones para implementar un sistema de salud federal, fiscalización médica de la inmigración y defensa sanitaria de las fronteras, formulación, promoción y ejecución de planes que tiendan a la reducción de inequidades en las condiciones de salud de la población. Por otro lado, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires trabaja en el desarrollo de mapas de riesgo de transmisión de enfermedades y estudia las diferentes características de las comunidades de mosquitos. Asimismo, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, con sede en la provincia de Misiones, trabaja en la prevención y control de enfermedades tropicales y subtropicales. El instituto fue creado en función de generar respuestas sanitarias frente a enfermedades de impacto actual o potencial para la salud pública de nuestro país, tales como malaria, dengue, cólera y fiebre amarilla, entre otras. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. En lo referido específicamente al sector salud, no se desarrollan medidas de mitigación, ya que las problemáticas sanitarias son una consecuencia del cambio climático y no una causa. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. El Ministerio de Salud con otros sectores, las provincias y múltiples otros sectores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Acción Social y otros actores de la sociedad, hemos conformado un plan de control y las acciones que se vienen realizando han permitido posteriormente, en las 2 temporadas sucesivas, en la del año 2010, la ocurrencia de alrededor de 1000 casos y en este momento está transcurriendo la presente temporada con apenas unas decenas de casos, demostrando el impacto de las acciones. Algunas provincias ya están implementando acciones vinculadas a la vigilancia y al control de enfermedades que pueden verse propagadas por el cambio climático. Estos esfuerzos deben complementarse con actividades de difusión y capacitación de la población, a fin de asegurar modos de vida que no incrementen el riesgo a contraer enfermedades. Otras acciones que deben llevarse adelante para reducir los impactos del cambio climático sobre la salud es la generación de acciones y políticas que aseguren un monitoreo y un control de estas enfermedades en el largo plazo, a fin de asegurar resultados a través de los años. Al igual que con todas las enfermedades, con el dengue es mejor prevenir que curar. Podemos combatirlo durante todo el año, aunque no veamos mosquitos. Las acciones de prevención del dengue, traducidas en acciones de control del vector, pueden ser implementadas durante todo el año, tanto en épocas de mayor calor como en épocas de menos calor o inclusive en nuestro invierno con bajas temperaturas. En el caso de dengue, el uso de los insecticidas a través de aplicación de máquinas fumigadoras está principalmente recomendado para situaciones en que está instalada la transmisión del virus, es decir, cuando ya está ocurriendo circulación en una comunidad
es el momento donde está principalmente recomendado la aplicación de estos insecticidas a fin de disminuir la densidad de presencia de estos vectores. Otras acciones están relacionadas con la información y estar alertas a los pronósticos climáticos, especialmente en épocas de verano, donde las olas de calor pueden ser perjudiciales para la salud. Como no existe una vacuna para el dengue, una de las maneras más importantes de controlar la enfermedad es a través del control del mosquito. Para esto hay que evitar que se pueda criar. ¿Cómo podemos evitar que se críe en estos recipientes? Un modo es tratar de descartar todo lo que pueda acumular agua en pequeños volúmenes que no nos sirva. Otra forma es darlo vuelta, ¿sí? Si no lo queremos descartar. O si es algo que necesitamos mantener con agua, por ejemplo el bebedero de un animal, cambiar el agua periódicamente. El agua no tiene que estar más de una semana porque ahí podría criarse el mosquito. Quizás estos recipientes son de lo más grande donde podría criarse Aegypti. En general va a elegir recipientes más chiquitos. Avanzada la primera década del siglo XXI, tenemos acceso a la información para saber que las variaciones climáticas tienen consecuencias. Para el caso de altas temperaturas, existen medidas de prevención y afortunadamente con la tecnología en la actualidad uno puede tener la información de manera anticipada de la ocurrencia de picos de temperaturas que pueden afectar la salud de las personas, y esta disponibilidad de información nos permite generar comunicaciones oportunas para la comunidad en el sentido de dar recomendaciones específicas tales como evitar exposiciones directas al sol, mantener una hidratación adecuada, el uso de ropa suelta y liviana, como otras medidas para favorecer o evitar, en todo caso, la ocurrencia de síntomas favorecidos por altas temperaturas. Y digamos, si mejoramos el sistema de salud, aunque no haya cambio climático, vamos a estar avanzando. Más aún, en general, hay un consenso que para mejorar el sistema de salud hay que mejorar la distribución de la riqueza. Entonces, si mejoramos la distribución, ¿sí?, vamos a poder avanzar en tener una situación más fuerte frente a más enfermedades, más población o problemas de energía y alimentación. De las múltiples consecuencias del cambio climático, las que afectan a la salud son tal vez las principales, porque están relacionadas con nuestro cuerpo, con nuestro bienestar. Es importante entender que la actividad del hombre está acelerando el cambio climático y que a su vez está generando cambios perjudiciales para la salud de todos. Cuando la sensación térmica llega a 39 grados, ¿pensás en el dióxido de carbono? Hasta ahora, seguro que no. Si entendemos que disminuyendo el consumo de gas, agua, energía y conservando los bosques, evitamos que se generen o se propaguen enfermedades, comprenderemos que gran parte queda en nuestras manos y que depende de nosotros. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.